buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta entrega de Agenda RD 2020, una serie de programas de temporada que presenta esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Y hoy vamos a entrar de lleno en la parte económica, las perspectivas para el próximo gobierno que asuma la presidencia de la República Dominicana. Pero para eso, por supuesto, tenemos que abordar los principales temas económicos del país. Y además con dos expertos, con Guillermo Caram, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia, con José Rijo, experto en temas presupuestarios. Bueno, precisamente, vamos a hablar de endeudamiento, vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de presupuesto, de salario, bueno, de estos temas. En resumen, ¿hay crecimiento o no hay crecimiento de la economía dominicana? Sí lo hay. Ahora, va a haber que explicar muchas cosas y tenemos a dos expertos que se las saben todas y unas cuantas más en esa materia. Así que regresamos en un momentito con José Rijo y Guillermo Caram. Esta misma semana. Bien, amigos, como habíamos anunciado, estamos ya con Guillermo Caram y José Rijo para analizar varios aspectos de la economía dominicana. Bienvenidos, gracias desde ahora por aceptar esta invitación y vamos a comenzar con un tema muy manejado sobre todo por el gobierno y que la gente se hace muchas interrogantes. Se dice que esta es la economía que más crece, por lo menos es una de las que más crece en América Latina, ¿verdad? ¿Ustedes admiten que eso es una realidad o tienen algún reparo con eso? Bueno, de que es una economía de alto crecimiento, una economía dinámica, nosotros no lo podemos negar. Lo que pasa es que hay que analizar algunos aspectos, una intríngulis del mismo crecimiento económico, porque hay economías que crecen y luego se producen situaciones desagradables. Por ejemplo, el caso de Chile, era una economía altamente creciente y sin embargo, de repente porque el cobre cayó, el precio del cobre cayó, entonces se produjo una necesidad de disciplina fiscal que aumentó los impuestos y redujo los gastos y los subsidios, y entonces vinieron las detonaciones sociales. Es lo que en economía se llama una economía sostenible. Yo creo que aquí tenemos, no es el problema del cobre, aquí gracias a Dios el oro y se está manejando bien y el azúcar. Aquí el problema es... Pero mire cómo el año pasado tuvimos un problema con el turismo. Bueno, claro que sí. Es un elemento altamente voluble, no es tan estable Primera como fuente de entrada de divisas. Bueno, pero no neta, la neta es la remesa. Sí, acuérdate que el turismo tiene muchos ingresos, pero también muchos gastos. Así es. Pero aquí el tema fundamental es el endeudamiento. Nosotros tenemos una economía que ha sido activada durante este gobierno de Danilo Medina en un 68% por el endeudamiento. Si tú, por ejemplo, analizas la cifra de crecimiento del producto y la cifra del crecimiento de la deuda, tú llegas a la conclusión de ese número, de que el 68% del crecimiento del Producto Bruto Interno ha estado activado por la deuda. Entonces, si tú le descuentas ese crecimiento al producto, el crecimiento no es tan alto como se está pregonando por el gobierno, viene siendo casi la mitad. Lo que tú estás diciendo es que la deuda influye en el crecimiento. Claro, la deuda activa el crecimiento. Y que si tú le restas la deuda, el crecimiento no es tanto. No es tanto. Entonces, ¿de cuánto sería el crecimiento? Aproximadamente en este gobierno de Danilo Medina de un 3% anual, que viene siendo casi la mitad de lo que el Banco Central ha pregonado. Eso por un lado. Por otro lado, cuando tú tienes una economía altamente dependiente del endeudamiento, y lo que voy a decir a continuación es aplicable para el endeudamiento interno, no tanto externo. Tú tienes, ya José me imagino que ampliaría sobre el tema de los déficits, un gobierno endémicamente deficitario que tiene que equilibrarlo con deuda. ¿Cómo atrae la deuda? Pagando intereses muy altos. Esos intereses muy altos se emiten una señal al mercado financiero y las tasas de interés que están prestando los bancos toman como referencia las que el gobierno está pagando, que es una tasa de interés que ha oscilado
en el periodo de gobierno entre 11 y 14%, muy alta para activar los sectores productivos que generan puestos de trabajo. Entonces, es una economía que no está generando un puesto de trabajo de la calidad necesaria para poder generar ingresos y mejorar las condiciones sociales de vida. Pero antes de salir del endeudamiento, José, también se nos ha dicho muchas veces que aunque el endeudamiento, aunque el FMI diga que va alto el endeudamiento en República Dominicana, que hay otras economías que tienen un endeudamiento mucho mayor que el de República Dominicana y que funcionan muy bien, que eso no es señal de preocupación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pero fíjate, muy buenas. Sí. Un placer estar aquí más en compañía de nuestro gran amigo Guillermo. Pero hay algo que yo quisiera continuar con lo de Guillermo en cuanto a la generación de empleo. Porque uno de los problemas del crecimiento es cuáles sectores son los que crecen y cómo ese crecimiento de esos sectores no distribuye la riqueza. Y porque no se generan empleos dignos, de calidad, con valor agregado, y eso hace entonces que la capacidad de consumo de la población sea muy mínima y su capacidad de desarrollo de vida también muy mala, de mala calidad. Y la desigualdad muy profunda. Y la desigualdad, con poca inclusión, porque ese es uno de los temas, que este es un crecimiento que genera desigualdad, que genera exclusión. Por el lado, y entonces, para poder sostener eso, el gobierno tiene necesariamente que crear un gasto sin orientación clave para el desarrollo de la calidad de vida de la gente, sino que tiene un mal gasto. Tiene un gasto excesivo que no genera oportunidades a la persona de poder servir el Estado los servicios que tiene que darle. Por ejemplo, en términos del déficit y del endeudamiento, el gobierno además nos engaña. Desde el 2016 al 2019, el gobierno nos dice que el déficit ha sido un valor y sin embargo el endeudamiento es otro. Entonces no se puede justificar que usted tenga, por ejemplo, él me dice que en el año pasado, en el 2019, el endeudamiento creció 3.784 millones de dólares. Ese fue el crecimiento, el doble prácticamente, más del doble. Del endeudamiento. Sí, creció cerca de un 12% y la economía creció un 5.1%, según la cifra del gobierno. Es decir, que el endeudamiento del año pasado corrobora todo lo que tú haces del análisis del periodo completo. Pero el déficit que ellos me presentan apenas es de 2.072 millones de pesos. Es decir, que me están poniendo un déficit casi la mitad de lo que realmente es el déficit. En lugar de ser un 2.3, el déficit del 2019 se acerca al 4.3% del PIB. Es decir, que también ahí me están engañando porque no me están dando la cifra correcta. Por ejemplo, la Dirección General de Crédito registra préstamos por 301.000 millones de pesos en el año 2019. Sin embargo, Hacienda y presupuesto nada más presenta 260.000 millones de pesos. Pues en el próximo segmento, yo le tengo una pregunta. Pero queda una pendiente. Claro, el endeudamiento. ¿No? Y las advertencias que han hecho organismos internacionales sobre el ritmo del endeudamiento en República Dominicana y cómo puede afectar eso a la economía. Eso va a explotar en algún momento, porque la deuda hay que pagarla. La preguntita que les adelanto es la siguiente. ¿Cómo es que el gran crecimiento de la economía dominicana no alcanza para que la gente gane salarios que les alcance para comer? Y lo digo en base a un dato. La canasta básica, el Banco Central la calcula en 30.000 pesos mensuales y aquí tenemos salarios de 10.000 pesos. Bueno, pues, es decir, una tercera parte de lo que cuesta comer. Regresamos con esa pregunta. Esta misma semana.